A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Qué tal si una de las armas más potentes que tenemos contra el cáncer no es un medicamento de última generación, sino algo que ya vive por billones dentro de nosotros? Hoy vamos a meternos de lleno en la increíble y un poco inesperada conexión entre los microbios de nuestro intestino y la efectividad de los tratamientos oncológicos más modernos. Es que dentro de cada uno existe un universo microscópico, billones y billones de bacterias, virus, hongos. Y este ecosistema, que llamamos la microbiota intestinal, no es un simple espectador, para nada. Es un socio activo, fundamental para nuestra salud. Un aliado que tiene que ver con todo, desde cómo absorbemos los nutrientes hasta qué tan fuertes son nuestras defensas. Bien, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero, vamos a entender bien qué es nuestro ecosistema interno. Después, vamos a ver cómo funciona la inmunoterapia. Luego, lo más interesante, cómo se conectan estas dos cosas. Distinguiremos entre los microbios que ayudan y los que no, y cerraremos viendo cómo todo esto está moldeando el futuro de los tratamientos. Muy bien, empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente esto de la microbiota intestinal? Y sobre todo, ¿por qué debería importarnos tanto? Para ponerlo en palabras sencillas, la microbiota intestinal es esta comunidad enorme de microorganismos que vive con nosotros. Sí, claro, nos ayudan con la digestión y a producir vitaminas, pero su trabajo va mucho, mucho más allá. De hecho, son como los entrenadores personales de nuestro sistema inmunitario, desde el momento en que nacemos. Podríamos decir que son los directores de la orquesta de nuestra respuesta inmune. Y ojo, esta comunidad no es un desorden de especies, para nada, está súper estructurada. Aunque hay cientos de tipos de microbios, unas pocas familias, que los científicos llaman filos, son las que dominan. Por ejemplo, en un intestino sano, los firmicutes suelen ser como el 60% del total. Y esta composición, este balance, es clave porque, como vamos a ver, un pequeño cambio en estos porcentajes puede tener consecuencias gigantescas. Ahora, hagamos una pequeña pausa aquí para presentar al otro gran protagonista de esta historia, la inmunoterapia, una verdadera revolución en el mundo de la oncología. Nuestro sistema inmune es un guardián increíble, pero el cáncer es astuto, muy astuto. Desarrolla un truco maestro. Aprende a activar unos frenos de seguridad que ya existen en nuestras propias células inmunitarias. Al hacer esto, es como si se pusiera una capa de invisibilidad, y así engaña nuestras defensas para que no lo ataquen. Y aquí es donde la inmunoterapia es simplemente genial. Los medicamentos que se llaman inhibidores de puntos de control, lo que hacen es bloquear justo esas señales de freno, como las famosas proteínas PD1 o CTLA4. Al hacerlo, le arrancan al cáncer su capa de invisibilidad. Esto permite que nuestras células T, que son como los soldados de élite del sistema inmune, por fin puedan reconocer al enemigo y destruirlo. En resumen, se trata de quitar los frenos y liberar el poder que ya tenemos dentro. Bueno, ya tenemos a los dos personajes en escena, la microbiota y la inmunoterapia. Y lo que la ciencia está descubriendo ahora es que no son dos historias paralelas. No, son una sola historia, con una conexión súper profunda e inesperada. Este es el gran misterio. La inmunoterapia puede lograr cosas casi milagrosas, remisiones completas en algunos pacientes, pero en otros el efecto es mínimo o nulo. La pregunta que ha traído de cabeza a los oncólogos por años es, ¿qué es lo que marca la diferencia? ¿Cuál es esa variable oculta? Y la respuesta que está surgiendo es, de verdad, asombrosa. Todo apunta hacia un lugar que nadie se esperaba, la composición exacta de la microbiota intestinal de cada paciente. Así como lo oyen, el éxito de uno de los tratamientos contra el cáncer más avanzados del planeta podría depender de los bichitos que viven en nuestro intestino. Entonces, ¿qué dicen los datos? Vamos a ver con más detalle qué bacterias parecen estar del lado del éxito y cuáles del lado del fracaso del tratamiento. Y la evidencia es sorprendentemente clara. Los estudios muestran una división muy marcada. Pacientes que responden bien a la inmunoterapia suelen tener una microbiota rica en lo que podríamos llamar bacterias aliadas, como Faecalibacterium, Bifidobacterium y Akkermansia. Del otro lado, en los pacientes en los que la terapia no funciona como se espera,
se ve una mayor cantidad de otros grupos, como los bacteroidetes. Y esto no es un detalle menor, se correlaciona directamente con el tiempo de supervivencia. Entonces, la clave es esta. Un microbioma favorable no es solo tener las bacterias correctas, sino tener un ecosistema diverso y estable. Estas bacterias buenas, como Fecalibacterium, son como pequeñas fábricas que producen unos compuestos llamados ácidos grasos de cadena corta. Estos compuestos son mensajeros que hacen dos cosas. Por un lado, ayudan a calmar la inflamación general y por otro, mandan una señal de alerta máxima que llama a más células T asesinas para que vayan directo al tumor. Esto que estamos viendo no es solo un dato curioso para un artículo científico. No, esto abre una puerta revolucionaria. Si la microbiota es tan importante, la siguiente pregunta es obvia. ¿Podemos modificarla para ponerla de nuestro lado? Esta es la pregunta del millón, la que está impulsando una cantidad enorme de investigación ahora mismo. ¿Podemos, de forma intencionada, diseñar el microbioma de una persona para que su cuerpo responda mejor al tratamiento? Y la respuesta parece ser un sí cada vez más claro. Por ahora, se están explorando tres grandes caminos. El primero, el más directo, es el trasplante de microbiota fecal. El segundo, son intervenciones un poco más sutiles, como el uso de probióticos y cambios en la nutrición. Y el tercero es más bien una advertencia crucial, tener muchísimo cuidado con el uso de antibióticos. A ver, el trasplante de microbiota fecal puede sonar drástico, pero su lógica es muy potente. Básicamente, se toma una muestra de un donante sano con un microbioma que se sabe que es favorable y se introduce en el paciente. El objetivo es hacer un reseteo del ecosistema intestinal. Y los primeros ensayos clínicos ya están dando resultados muy prometedores. Y este punto sobre los antibióticos es fundamental, porque nos recuerda lo delicado que es este equilibrio. Hay múltiples estudios que confirman algo bastante alarmante. Los pacientes que toman antibióticos de amplio espectro justo antes o durante la inmunoterapia tienen resultados significativamente peores. ¿Por qué? Porque estos medicamentos arrasan con todo. Matan a las bacterias malas, sí, pero también a las buenas, desmantelando a ese ejército microbiano que tanto necesitábamos. Ok, demos un paso atrás para ver el panorama completo. ¿Cómo está cambiando todo esto la forma en que pensamos sobre el tratamiento del cáncer? Esta cita de un estudio clave lo resume perfectamente. Ya no podemos pensar en el cáncer como una simple lucha entre un fármaco y un tumor. Tenemos que empezar a ver al paciente como un superorganismo, un ecosistema completo donde la microbiota intestinal es uno de los jugadores principales. Y esto nos lleva a un futuro de medicina radicalmente personalizada. Imaginemos esto. Antes de empezar un tratamiento, se analiza la microbiota de un paciente. Si el perfil no es el ideal, se podría preacondicionar su ecosistema con una dieta especial, con probióticos o quizá con un trasplante, para maximizar las probabilidades de que la inmunoterapia funcione. Y con esto cerramos. La idea de que cultivar nuestro jardín interno puede ser tan importante como las terapias más avanzadas es una revolución. Y nos deja con una pregunta fascinante. ¿Será que el futuro de la oncología se tratará tanto de combatir tumores como de convertirnos en expertos jardineros de nuestro propio microbioma?